Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los conceptos que habíamos quedado en la clase pasada. Habíamos visto lo que era la ley de Kirchhoff de voltaje. Yo sé que ustedes la han revisado anteriormente, pero en principio lo que estuvimos comprobando es que se puede aplicar tanto en sentido horario como en sentido antihorario. Vimos acá y resolvimos un problema de la guía, el problema 11, ¿cierto? Que se basaba exclusivamente en identificar dónde partir analizando y realizando una malla. En este caso partimos por esta malla, dado que la única incógnita era B3, así que pudimos despejar B3 y obtener su valor. Luego nos fuimos para acá y aplicamos también una LKB ahí, obtuvimos una expresión, ¿cierto? Y pudimos despejar el B2 ya que era lo único que desconocíamos. Y por último, trabajamos en la malla 3, que le llamamos a esta, y también obtuvimos una expresión la cual pudimos reemplazar todos los valores que teníamos, el B2, ¿cierto? Y llegar al valor de B1. Así que pudimos resolver sin problema. Luego de eso estuvimos trabajando con la LKC. Y aquí yo les decía que en realidad la LKC lo que especifica, ¿cierto?, es que todas las corrientes que convergen en un nodo son iguales a cero. De esa forma nosotros podemos tomar un supuesto de que las corrientes entrantes son positivas o que las corrientes salientes son positivas. ¿Para qué? Simplemente para poder obtener una expresión o una ecuación directamente desde ese nodo. ¿Ya? Y nos queda lo mismo, solamente que con una pequeña diferencia en el signo. La única diferencia que teníamos. Luego, también me comentaban por ahí que hay veces que se aplica como que las corrientes que entran son iguales que las que salen. Totalmente válido, ¿ya? Sin embargo, esta forma que lo estamos haciendo acá es más cercana a cómo se aplica el método de nodos. Por eso es que siempre lo remarco, ¿ya? Eso lo vamos a ver probablemente una semana más, el método de nodos, pero es la misma dinámica, solamente con unas pequeñas grandes diferencias que vamos a ver en su momento. ¿Y qué pasaría si nuestro supuesto es incorrecto? Le decía yo. Si, por ejemplo, nosotros suponemos que las corrientes entrantes son positivas, o sea, que, por ejemplo, I1 es positiva, ¿cierto? Y que las otras dos corrientes, I2 y I3, son negativas. En realidad, lo único que ocurre es que, si es que es incorrecto el supuesto, nos va a dar un valor negativo para la corriente, indicando que en realidad circula en sentido contrario. O sea, si yo calculé una I1 y me dio menos I3, yo había supuesto que el sentido era hacia acá, ¿cierto? Y podría ser eso totalmente equivalente a decir que en realidad I1 circula en sentido contrario, pero con un valor de 3. Eso es lo que significa el cambio en el signo. ¿Ya? Y obviamente si me da el valor positivo para una corriente, quiere decir que en realidad mi supuesto es el correcto. O sea, se corresponde a la dirección que yo le asigné, o que tenía asignada, así que no la asigné yo. Luego, empezamos a trabajar con lo que eran los elementos resistivos. Esto quizá, yo diría que no es 100% nuevo, pero tiene como algunos tintes así medio, podríamos decir, nuevos, porque empezamos a identificar que finalmente la ley de Ohm, que sería simplemente V de T igual a R por I, viene de esta representación, donde tenemos el voltaje, tenemos la corriente y una recta. La recta que está en negro, donde la pendiente viene a ser justamente la resistencia. ¿Ya? Ustedes pueden ver que la ecuación de la recta que tenemos acá simplemente se puede aplicar diciendo que B es igual a 0, o sea, el intercepto es 0, y que la pendiente es la resistencia. ¿Ya? ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que, en definitiva, si yo tengo una mayor pendiente, como el caso de R2, la resistencia es mayor, ¿cierto? Y si tengo una menor pendiente, como el caso de R1, la resistencia es menor. Así de simple y directo. Pero aún podemos analizar un poquito más, ya que si yo analizo y digo, miren, supongo que yo aplico una tensión de 12 volts a un circuito, en realidad un elemento resistivo. Si es el elemento que tiene un valor de R2, que es una mayor resistencia, podemos ver que la corriente que circula es más baja. En este caso yo dije que era 2, por ejemplo. Y si yo aplico esa misma tensión a otro resistor que tiene una resistencia menor, lo que va a pasar es que va a circular más corriente. En este caso 10. ¿Ya? Estos números están totalmente inventados, es simplemente para explicar el efecto. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver que en realidad lo que yo hice fue despejar la I y dejarla en función de B sobre R. ¿Por qué? Porque en realidad aquí estoy asumiendo que la variable independiente vendría a ser el voltaje, que yo estoy modificando el voltaje que pongo. ¿Ya? Es como dar vuelta al gráfico, ¿cierto? Pero para efectos prácticos es lo mismo. ¿Y qué más teníamos, cierto? Estábamos viendo lo que eran los casos particulares o casos límites, donde tenemos que la resistencia se acerca tanto a este eje que finalmente termina siendo una resistencia tendiente a infinito. Obviamente, si el inverso de la resistencia es G, tendrá cero, ¿cierto? ¿Y qué sucede acá? Esto es lo que se llama circuito abierto. Un circuito abierto es simplemente que yo abrí el circuito de forma que la corriente teóricamente no puede circular, porque la resistencia es demasiado alta, es un camino insalvable, o sea, insuperable. ¿Ya? Y en la realidad, ¿qué ocurre?
que por muy alta que sea una resistencia, aunque sea de mega ohms, aún si yo aplico una tensión suficientemente alta y las condiciones del medio son las apropiadas, podría haber circulación de corriente, como por ejemplo ocurre a través del aire, cuando estamos viendo un arco eléctrico. Les mostré un video, de hecho, la clase pasada, al final. O en el caso de una descarga atmosférica, un rayo. Ahí vemos que circula corriente por el aire, pero es por el alto potencial que hay. Y además a veces se dan las condiciones de humedad para que justamente baje un poco la resistencia del aire. ¿Ya? O sea, eso es lo que ocurre en la realidad. Cortocircuito sería un caso totalmente opuesto, ya que ahí tenemos que la resistencia es tendiente a cero. Pueden ver que en realidad es como que yo bajé tanto la curva, ¿cierto? Esta recta, hasta que finalmente coincide con este eje. O en realidad se acerca lo suficiente a eso. Ya no hace falta que sea exactamente cero la resistencia para que se presente un cortocircuito. Puede ser 0,1, 0,05 y cosas así. ¿Ya? Lo importante es que sea suficientemente pequeña en comparación con el voltaje. Así que cuando eso ocurre, lo que sucede es que yo le aplico, por ejemplo, una pequeña tensión y la corriente se me dispara. ¿Cierto? Eso es lo que sucede. Pueden ver ustedes que eso puede ser muy peligroso. Yo les comentaba la situación de que si, por ejemplo, nosotros tenemos una casa y yo voy y pongo un alambre en el enchufe, por ejemplo, ahí como lo dibujé, lo que sucede realmente es que a una tensión de 220 volts, que es en alterna, pero para efectos del ejemplo lo tomamos como si fuera continua, ¿cierto? Una tensión de 220 volts, yo le estoy poniendo una resistencia de aproximadamente 0,1 ohm, más o menos. Realmente es muy bajo, menor a 1 ohm, la resistencia de un cable pequeño o de un alambre pequeño. Por eso es que teóricamente la corriente debería llegar a los 2200 amperes. ¿Ya? La verdad es que no llega porque las protecciones se activan antes o se funden los cables. Entonces, tiene como un pic grande de corriente que funde en realidad nuestro cable. Lo puede hasta derretir, incluso. ¿Sí? ¿Dudas respecto a lo que les he comentado ahora? Bueno, les voy a mandar una encuesta. Creo que tengo una... ¿Se entiende lo que hemos presentado hasta ahora? Que esto es una recapitulación de lo que hicimos en la clase pasada. Bien cortita. Bueno, nos demoramos 7 minutos, pero siempre me gusta más o menos poner en contexto lo que hemos estado realizando. ¿Ya? Cualquier duda que tenga me comentan. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo les comentaba que lo que vamos a realizar en la clase de hoy es trabajar con resistores. Vamos a ver finalmente cómo es que se presenta la resistencia y cómo podemos agrupar resistores si es que los tenemos en un circuito. Así que vamos a ir al apunte. Recuerden que este es el apunte 2 que está publicado en la unidad 1. No lo voy a revisar completo, la verdad es que a mí hay parte del apunte que me gusta revisarlos como en pizarra, así, a mano, por decirlo así. Pero esta parte sí es bien instructiva. ¿Ya? Recuerden que partimos revisando ayer, veíamos que se podían representar los resistores en una gráfica de tensión versus corriente, eso se le llamaba característica del elemento resistivo, y hablamos un poco acerca de la resistencia, la conductancia, que era el inverso, ¿cierto? Y la relación que existía entre voltaje, corriente y resistencia. ¿Sí? Aquí está justamente lo que estábamos revisando, correspondiente a un resistor lineal invariante, que sería un resistor común, y los casos extremos, ¿cierto? Ahora, esto es lo que quiero revisar. Fíjense ustedes que tenemos que la resistencia eléctrica, para el caso de este conductor, que es un cilindro, ¿cierto? Va a depender de las siguientes características, que son totalmente dependientes de las características constructivas en realidad. El ρ, que viene a ser la resistividad del material, L, que es la longitud del material, y A, que es la sección o el área, la sección transversal. ¿Por qué uno podría preguntarse que se da así la relación? Y no depende de otra cosa, no depende del voltaje ni de la corriente que circula. Porque en realidad la resistividad obviamente me va a indicar a mí si va a ser más o menos fácil que circule la corriente. O en realidad más o menos difícil, si quiero ser más preciso. Vemos que para el caso del cobre tenemos una resistividad muy baja, ¿cierto? De 1,7 por 10 a la menos 8. Para aluminio de 2,8 por 10 a la menos 8, ¿cierto? Y para la plata de 1,6 por 10 a la menos 8. Pero al menos están con el mismo orden de magnitud, ¿cierto? Podemos ver acá, y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mejor conductor de los que están acá? ¿Cuál será el mejor conductor? Me lo pueden El escribir. cobre. Ya, pero fíjate bien en los numeritos. Plata. Efectivamente, ¿cierto? Y de hecho es mejor conductor que el oro. No, me parece que el oro no, pero lo podemos buscar. A ver, la memoria me está fallando, así que vamos a buscarlo. Para no decir mentiras, ¿cierto? De hecho, sí, tenía razón. Es mejor, de hecho, la plata que el oro. ¿Se dan cuenta que el oro no es el mejor tampoco? 2,35 por 10 a la menos 8. Debería ponerlo ahí, ¿cierto? Y uno puede preguntarse acá, claro, Vicente lo menciona porque dice, hay que poner cables de plata en la casa. Evidentemente, la diferencia es tan pequeña en comparación al costo que no conviene poner cables de plata.
Sin embargo, para algunos circuitos o temas puntuales, ahí sí conviene. A pesar de que en los procesadores, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes lo habrá armado un computador y habrá visto que son dorados, de hecho, los pines de conexión, y es porque se ocupa muchas veces el oro. Y uno puede decir, pero bueno, si es peor conductor, ¿por qué se ocupa el oro y no la plata? Y es por las características que tiene respecto a, bueno, la temperatura y además la corrosión. Entonces, el oro no se corroe. O sea, una gran ventaja en comparación a la plata, que rápidamente se le puede poner como una capa, ¿cierto? Sobre ella, y de hecho, cualquier utensilio de plata requiere también ser pulido cada cierto tiempo. Se imaginan que de repente digamos, no, mira, sabes que hay que desconectar los circuitos y empezar a pulir los pines. No, no es para nada práctico, ¿cierto? Por eso que se usa generalmente el oro para esas aplicaciones, en que se requiere algún tipo de conexión especial y que no sufra problemas de ese tipo. ¿Ya? Y también, como mencionan por acá, su respuesta y comportamiento con la temperatura. Y el aluminio, uno generalmente lo tiende a omitir, pero les comento yo a ustedes que últimamente muchas de las líneas de transmisión, a nivel de, por ejemplo, de corriente eléctrica, y estamos hablando de transmisión de energía eléctrica de una ciudad a otra ciudad, por ejemplo, se están haciendo con aluminio. Y uno puede decir, pero ¿por qué con aluminio si en realidad no es más, no tiene una menor resistividad? Y lo que ocurre es lo siguiente: el cobre en sí, a pesar de ser un mejor conductor y por tanto las pérdidas en él son menores, porque obviamente se disipa menos calor por efecto Joule, vemos que el aluminio es más barato. Entonces, como es más barato, desincentiva los robos de cable, ¿ya? Porque muchas veces, no sé si ustedes sabrán, pero líneas completas las roban. Por eso es que se ha utilizado reemplazado por aluminio, porque en realidad se lo roban mucho menos, ¿ya? Y a pesar de tener mayores pérdidas, se compensa. ¿Se fijan como de repente aspectos que supuestamente no deberían tener nada que ver con lo técnico igual influyen? Cosas que pasan. Luego tenemos también lo que son la resistividad del papel, de la mica y el vidrio. Fíjense bien que la diferencia es muy, muy grande, ¿cierto? El papel tiene una resistividad de 10 elevado a 10, la mica de 5 por 10 elevado a 11, y bueno, y el vidrio de 10 elevado a 12. Ya, obviamente ahí dependerá del tipo de papel, tipo de vidrio, ¿cierto? Pero son de ese orden. Estos son aislantes directamente. O sea, se ocupan para que no circule la corriente eléctrica a través de ellos. Por ejemplo, el aislante que tenemos de los mismos conductores, que es un polímero, ¿cierto? Tenemos también unos aislantes que van de repente, no sé si habrán visto esto, pero hay ocasiones cuando uno mira los cables, mira, por ejemplo, las torres de alta tensión, y se ven unas cositas así. Vamos a poner una torre por acá, un intento de torre. Ahí. Y van unos elementos así. Lo voy a agrandar para que ustedes lo vean. No me quedó muy bien, pero son como una especie de platitos, como de cerámica. ¿Han visto algo así alguna vez? ¿O estoy...? Sí, Ya, muy bien. Qué observador, muy bien. ¿Ya? Uy, miren, dicen varios que lo han visto. Claro, y eso lo que son una especie de aislantes, pero de cerámica, de materiales que se resisten obviamente a la circulación de corriente para que no se me electrice la torre. ¿Se imaginan que la torre está electrizada, después pasa un pajarito, una persona y tiene un accidente? No, pues no es la idea. ¿Ya? Por eso que se de ocupan esos hecho, elementos. en algunas casas antiguas, ¿Sí? donde Ah, todavía también tienen. cuelgan los... Sí, Sí, también tienen, pero son como discos chiquititos. claro, tienes toda la razón, sí. Me acuerdo haberlo visto en alguna de esas casas antiguas, especialmente en Valparaíso vi algunos así. Pero claro, es por eso, porque son aislantes. Son De aislantes hecho, los como... automáticos que tienen las ¿Mm? casas antiguas también son de cerámica. Claro, tienen muchos dispositivos así, porque en realidad era lo más económico en su momento. Ahora obviamente usan polímeros de alta calidad y que los pueden casi, entre comillas, imprimir así, ¿cierto? Así que por eso es que ahora quizá no se ven tanto, salvo para estas aplicaciones que son obviamente a un nivel de tensión mucho más alto, porque aquí podríamos tener entre estas dos líneas, suponiendo que es alta tensión, en Chile 500 kilovolts, por ejemplo, en China 750, y no va a faltar mucho para que trabajen con 1000 kilovolts, ¿ya? Porque buscan elevar la tensión para así disminuir la corriente. Ese es el objetivo de por qué se transmite con tanta tensión, ¿ya? ¿Y por qué se busca disminuir la corriente? Porque en realidad las pérdidas en las líneas dependen de esta relación, I cuadrado R. Esto es las pérdidas, pérdida de la línea. ¿Ya? Entonces claramente podemos ver que si yo minimizo la corriente, minimizo las pérdidas. Entonces eleva mucha tensión y ustedes saben que lo que se busca transmitir es potencia. Entonces si yo transmito potencia, que es igual a B por I, yo elevo la tensión, disminuyo la corriente. Y así que en definitiva disminuyo las pérdidas. Algo tan simple desde el punto de vista de las ecuaciones
tiene un uso muy importante para la transmisión de energía eléctrica. Porque uno podría decir, pero bueno, ¿y por qué no se transmite más corriente y menos voltaje? Por esto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Se eleva el voltaje para buscar disminuir la corriente y obviamente transmitir la misma potencia, con el objetivo de minimizar la corriente debido a que ella es la que está directamente relacionada, ni siquiera directamente relacionada, sino que incluso es cuadrática, con las pérdidas en la línea. Y las pérdidas de las líneas que generan calor, calentar el aire que está circundante a las líneas, o sea, como si fuera una especie de calefactor. Claramente no es para lo que se diseñan, ¿cierto? Quizás en un hervidor sirve, en un piso radiante también sirve, ¿cierto? Ya. Y luego tenemos, ¿cierto?, la resistividad de los semiconductores, que estos son materiales, podríamos decir, a los cuales se le realiza un dopaje, o sea, se le agregan otros materiales para que se generen huecos y electrones libres, ¿ya? Con el objetivo de que este material sea capaz de, bajo ciertas condiciones, ser un aislante, muy buen aislante, un aislante, dejémoslo así, o un conductor, ¿ya? Y funcionan como una especie de interruptores electrónicos, ¿ya? Y así fue como se creó, por ejemplo, el transistor, bueno, y antes de eso el diodo. Entonces funcionan tal cual como si fuera un interruptor electrónico. Entonces, al no tener piezas móviles, pueden ser mucho más, pueden tener un uso mucho más simple y mucho más amplio que interruptores, que se ven limitados por la corriente que circula y todo. De hecho, vamos a poner acá una imagen. El primer presidente chileno, transistor, transgénero, transformer, un montón de cosas. Aquí está, miren. Este es el primer transistor que se creó. Un tanto surrealista, ¿no? Oye, parecen como una... Incluso si uno lo pone y alguien no sabe que es un transistor, piensa, oye, esa como escultura, ¿qué es lo que es? Así. ¿Qué les parece? Está fea. Es un estilo moderno. Arte moderno, ¿cierto? Claro, este es el primer transistor. En realidad, como les digo, es un interruptor, pero electrónico. ¿Cómo funciona? Porque de repente esto obviamente no es del curso, pero lo vamos a ver rápidamente. Piensen que yo tengo acá un circuito, ¿ya? Esto está abierto. En su estado normal, obviamente por acá yo busco que circule corriente, ¿cierto? Y alimentar, por ejemplo, un motor, por ejemplo. Si yo le pongo acá una tensión de un valor determinado, por ejemplo de 0,7 volt, ¿ya? Por acá circula una pequeña corriente y esa corriente hace que este dispositivo se cierre y por tanto circule corriente por esta línea. ¿Se fijan? Y si yo le quito esto, la corriente se interrumpe. O sea, está funcionando, como les digo, como una especie de interruptor electrónico, al cual con una pequeña corriente, porque en realidad se controla por corriente, yo soy capaz de controlar una corriente más grande. Ese es el efecto. Y esto lo crearon, tiene que haber sido a principios de siglo XX, más o menos. Yo lo veo bien interesante, parece como una persona, o sea, como las piernas abiertas, el cuerpo, unos brazos medio raros, y tiene una cara así, medio extraño, ¿no? ¿Ya? Primer transistor, que es un interruptor electrónico. Lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Primer transistor. ¿Se imaginan el original? Creo que debe estar en algún museo, me imagino. Transistor. Es un interruptor electrónico. O sea, no hay piezas móviles, eso, por eso me refiero que electrónico. No, acá. Electrónico. Y bueno, aquí quiero llegar con eso, que en realidad diferentes materiales tienen diferente resistividad, lógicamente, y para nosotros va a ser útil, porque si queremos que haya una buena conducción, usamos obviamente estos materiales. Si queremos interrumpir el flujo de corriente eléctrica, usamos estos materiales. Y si queremos poder pasar de un estado de conducción a uno de aislación, vale decir, interrumpir la corriente a nuestro gusto, usamos los semiconductores. El cobre es maleable, dúctil y accesible. Tiene un bajo costo y buenas propiedades térmicas, ¿cierto? Por eso que se ocupa bastante. Vemos que la resistividad de los semiconductores puede controlarse agregando otros elementos, en este caso el galio, el zinc, el fósforo. También hay otro compuesto que se está jugando bastante ahora. ¿Por qué la longitud influye de forma directa con la resistencia? Podría preguntarse uno. Porque en realidad, si yo tengo una misma fuente y quiero trasladar la carga eléctrica a través de una mayor distancia, voy a requerir más energía, ¿cierto? Por eso que decimos que se va a oponer más un conductor largo, ¿cierto? En comparación a un conductor más corto. ¿Por qué el área está relacionada de forma inversa con la resistencia? Porque en realidad, si yo tengo una mayor área, va a haber más espacio
para que puedan circular las cargas eléctricas. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Eso es obviamente una explicación quizá no muy técnica, pero en definitiva es eso. Y obviamente la resistividad, como decíamos, ¿cierto? Mientras más alta es, más se resiste el elemento a la circulación de corriente. ¿Ya? ¿Y qué más podemos comentar? Bueno, en realidad algunas de las investigaciones que se están haciendo es en superconductores, anticuados, ponía alguien a la imagen, sobre los superconductores que fueron descubiertos en 1911, es que lo que pasa con ellos es que a temperaturas muy bajas son capaces de conducir sin oponerse prácticamente nada a la corriente. Pero claro, tienen esas ventajas. Fíjense que estamos hablando de 23 grados Kelvin para que operen correctamente. En 1986 logran superar los 30 Kelvin y ahora están por estos rangos. ¿Ya? Se pueden crear con ellos motores superconductores, estatores, estacionarios de cobre y también otros elementos que se ocupan dentro de los motores. ¿Ya? Pero la desventaja que tienen son claramente que requieren como un envainaje, como una vaina que lo enfría para que pueda operar bajo esas condiciones. ¿Ya? Probablemente en unos años más después van a escuchar que se están usando bastante. ¿Ya? Porque como todo, la tecnología va avanzando, ¿cierto? La fibra óptica antes era algo como de que se usaba entre países nomás, y ahora uno la puede instalar en la casa. ¿Alguno de ustedes ha instalado una fibra óptica? O sea, me refiero si tendrá en la casa ahora fibra óptica para el tema de las clases virtuales, para Netflix y cosas así. Sí, bonito. Claro, es muy rápido porque da la ventaja de que pueden tener velocidades que son muy parecidas a la subida a la bajada. Porque pasaba antes que, claro, que de repente uno tiene buena descarga para, ¿cierto?, obtener, descargar cosas, videos, películas, lo que sea. De repente ver Netflix. Pero para la subida es complejo, ¿cierto? Es muy recomendable el tener una, en este caso, fibra óptica. O sea, cuando sea más accesible y esté disponible en varios lugares, porque no en todos lugares está disponible. Y esa es obviamente una gran desventaja. Agrupación de resistores. Ya. Ahí. Ahora vamos a ir directamente a la agrupación de resistores. Tenemos que tener en cuenta que para agrupar, ¿cierto? Hay que reconocer si están conectados en serie o en paralelo. ¿Ya? Y vamos a ver qué es serie y paralelo. Conexión serie. Vamos a tener que dos elementos van a estar en serie siempre que compartan de forma exclusiva un nodo. Están en serie. O aquí en rojo, en serie. Siempre que compartan de forma exclusiva un nodo. O que compartan un nodo de forma exclusiva, queda mejor. Compartan un nodo de forma exclusiva. Exclusiva. Aquí también falta una coma por algún lado, ¿cierto? Están en serie siempre que compartan un nodo de forma exclusiva. No, dejémoslo así. Entonces, ¿cómo podemos reconocerlo? Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Quizás ustedes ya lo han visto y les parece quizás muy simple, no sé, pero vamos a ver aquí rápidamente si es que efectivamente están en serie o no. Algunos elementos. R1, R2, R3 y R4. Mi pregunta es, ¿qué pares de elementos están en serie? Si es que lo hay, obviamente. El R1 y el R3. Ya, Yo diría que El R3 y el R4. ya. Lo pueden escribir, miren. Fíjense bien que por eso es que siempre pongo estos problemas, porque en realidad no son técnicamente complejos, pero inducen a que uno de repente pueda ver el problema de otra manera, ¿cierto? Muy bien, miren. Lo que sucede es lo siguiente. Fíjense en la palabra clave, que de hecho la había destacado, pero ahora voy a destacar. Dos elementos están en serie siempre que compartan un nodo de forma exclusiva. Pensémoslo acá. R1, vamos a comprobar si que está en serie con R2. Si que lo estuviera, ¿cierto?
¿Qué comparten? Comparten efectivamente un nodo, por ahí vamos bien, ¿cierto? Sin embargo, no lo comparten de forma exclusiva, de que el R3 también está llegando ahí. Así que ellos no estarían en serie. ¿Ya? Luego, veamos, R1 y R3, que creo que por ahí lo escuché. Comparten un nodo, efectivamente hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Pero nuevamente no es de forma exclusiva, así que no estarían en serie. ¿Ven? ¿Y qué pasa con el, por ejemplo, el R3 y el R2? Comparten un nodo, pero no es de forma exclusiva, así que no están tampoco en serie. Y efectivamente, como dice Ignacia, los únicos que estarían en serie son R3 y R4. Porque efectivamente comparten un nodo, hasta ahí vamos bien, y es de forma exclusiva. Así que ellos están en serie. Todo bien y perfecto para ellos dos. ¿Y qué más podemos agregar? Bueno, aquí voy a responder, ¿cierto? Respuesta. Solo R3 y R4 están en serie. Entre sí, obviamente. En serie. Entre sí. No tiene mucho sentido que estén con otros, ¿cierto? ¿Ya? Y algo muy importante. Cuando dos elementos están en serie, vamos a tener que además, si es que yo le pusiera una fuente a este circuito, ellos van a compartir la misma frecuencia. Fíjense bien. Si yo, por ejemplo, pongo una fuente de cualquier valor, por acá circula una corriente, por acá otra y por acá otra. Yo no puedo saber si es que esta corriente es igual a esa. De hecho, lo más probable es que no lo sea, ¿cierto? Porque tenemos otra estructura acá conectada. Sin embargo, R3 y R4 van a compartir la misma corriente. ¿Por qué? Porque en realidad forma parte del mismo camino. O sea, no podría no ser igual. ¿Ya? Diferente es el caso si yo tengo una bifurcación, porque una parte de la corriente se va por ahí. Entonces, en realidad, aplicando la LKCE, yo puedo ver que esta corriente que circula por R4 no tendría por qué ser igual a la que circula por R3, ¿cierto? Así que esto es otro punto importante. Vamos a poner por acá, vamos a poner ¿cómo le llamo este color yo siempre? Arco iris. Ahí, arco iris. Va a ser, si dos elementos están en serie, comparten la misma corriente. Obviamente si es que hay una fuente aplicada. Si se aplica una fuente externa o una fuente de tensión, una fuente, los elementos en serie o a través de los elementos en serie circulará la misma corriente. De los elementos en serie circulará la misma corriente. Y aquí lo vamos a poner en rojo después. Circula la misma corriente. Siento que no estoy escribiendo la manera más prolija hoy día, pero bueno, voy a tratar de ser claro al menos. Ahí. Ahí. Ya. Entonces, eso es bien importante, ¿cierto? Vamos a borrar esta fuente así, porque en realidad, fíjense que el hecho de que estén en serie no tiene nada que ver y no implica que requieran que haya una fuente. O sea, ellos pueden estar en serie sin ninguna fuente. Lo que pasa es que si yo pongo una fuente, por ello circula la misma corriente. Ese es el punto. Luego, ¿qué pasaría para el caso de la agrupación de resistores en serie? ¿Qué hacemos? Lo puse arriba, ¿no? Ya, vamos a poner ahora. Agrupación de resistores en serie. Porque esto, por si acaso, aplica para todo. No es solamente para el caso de los resistores. Ahora lo estamos haciendo como particular agrupación. Ahora particular para los resistores. De resistores en serie. Y para eso simplemente vamos a sumarlo. El resistor equivalente vamos a obtener un resistor equivalente de estas características. RE va a ser igual a la sumatoria de los resistores, partiendo por ejemplo del 1 hasta el N, de R sub I. Eso quiere decir que en realidad lo que vamos a hacer es sumarlos, ¿cierto? Y si esto yo lo quiero dibujar, vamos a dibujarlo por acá. Vamos a poner ahí un resistor. Ahí. Ahí le ponemos, ¿cierto? Y acá vamos a tener el resistor equivalente, ¿cierto? Por si acaso, ¿qué es un resistor equivalente? Es simplemente un resistor único, ¿cierto? Que representa el mismo valor de resistencia. ¿Ya? Y puede ser reemplazado sin ningún inconveniente. Este es el R equivalente. ¿Ya? Obviamente es mucho más práctico que tener un montón de resistores que estén conectados en serie. Algo importante también es que
podemos tener dos resistores en serie entre ellos, que estén en serie con otro resistor, y así entre varios resistores. Y ahí lo analizamos tal cual. Acá tenemos, ¿cierto?, el R1, acá tenemos el RI, y acá tenemos el RN. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros hacemos. Un ejemplo simple sería el siguiente. Vamos a agrupar los siguientes resistores. Vamos a partir con ejemplos bien simples, ¿ya? Después vamos a ir progresando. Supongamos que tenemos esto. Yo sé que ustedes lo han calculado otras veces, pero como les digo, siempre prefiero que vayamos así paso a paso hasta que después lleguemos a los problemas, entre comillas, más interesantes, que es como le llamamos nosotros a los problemas más difíciles. Ahí. ¿Cierto? Tenemos esos resistores, así que vamos a proceder a simplemente a sumar. El equivalente va a ser igual a la sumatoria, ¿cierto?, de los, en este caso, diferentes resistores. Vale decir, 2 más 3 más 4, todo esto son ohm. Y nos va a quedar entonces 5, nos va a quedar 9. Voy a ponerlo acá mejor, ahí. 9 ohm, ¿cierto? Y ese sería nuestro resultado. Luego, ¿qué más podemos ver respecto a la agrupación de resistores? Claramente podemos tener que también estén conectados en paralelo, ¿ya? ¿Cómo van a estar conectados en paralelo? Déjenme ver si puedo reciclar algo. Ya, conexión paralelo. Conexión en paralelo. En paralelo. ¿Ya? Y aquí vamos a tener que dos o más elementos están en paralelo. Están en paralelo si comparten o están conectados entre el mismo par de nodos, ¿ya? Si están conectados entre el mismo par de nodos. En mi opinión, esto es más simple de ver que, por ejemplo, serie. Vamos a ver cómo lo identifican ustedes. Ya, así que vamos a poner aquí un breve ejemplo para ser consistente con cómo lo hicimos recién. Déjenme chequear cómo fue que lo hicimos. Ah, ya, pusimos un ejemplo. Ahí. Identifique los elementos que están en paralelo. En este caso son resistores, ¿ya? Recuerden que yo lo escribo como los elementos porque en realidad puede ser un resistor que esté en paralelo o puede ser otro, como por ejemplo un capacitor, un inductor que vamos a ver después. Fuentes también podrían estar en paralelo. Podrían, técnicamente. Identifique los elementos que estén en paralelo. Y aquí vamos a dibujar un circuito, ¿ya? Ahí. Ahí. ¿Quiénes están en paralelo? ¿Qué me dicen ustedes? Recuerden, dice, dos o más elementos están en paralelo si están conectados entre el mismo par de nodos. Y quizá lo hice un poquito medio, como que puede inducir a alguna duda. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cuando empieza a ver los circuitos, uno dice, bueno, aquí tengo un nodo, aquí tengo otro nodo, aquí tengo otro nodo y otro nodo. Puede decirlo, ¿cierto? Totalmente válido. Sin embargo, como no hay ningún elemento entre medio acá, en realidad todo lo que está en este punto, miren. Por ejemplo, vamos a poner en qué color. Celeste. Todo eso que está ahí está conectado al mismo nodo. Y todo lo que está acá
está conectado al mismo nodo, fíjense. Todo esto de acá es un mismo nodo, porque no hay ningún elemento entre medio. Y sí, es Doris la que está. Y no sé qué le pasa, si comió, tomó desayuno. Quizás se aburrió. Es así. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces todo eso está al mismo nivel. Y uno puede decir, pero igual es como raro porque yo veo acá que hay uno de ahí, uno de ahí, ¿cierto? Y uno como que le puede entrar la duda. Pero esto podría sin ningún problema ser dibujado de la siguiente forma. Miren. Yo podría dibujar este nodo ahí. Podría dibujar este nodo por acá. Vamos a poner un naranjo. ¿Tengo naranjo? Sí, tengo naranjo. Ahí. Y podría tomar un nodo verde. Que vamos a poner acá. No sé por qué tenía amarillo. Ahí. Y yo digo, entre ese nodo, le podemos dar un nombre también si queremos. Llamémosle A, llamémosle B, llamémosle C. A, B y C. Fíjense bien que R3 está conectado entre el nodo A y el nodo B. Así que si se cumple eso, no hay ningún problema. Ahí está R3. Luego, el R4 y el R5 están conectados entre el nodo B y el nodo C. O sea, ya podemos ver que efectivamente estarían en paralelo, ¿cierto? Porque decimos que están conectados entre el mismo par de nodos. Así que ellos están en paralelo. Pero lo quiero dibujar para que se vea más simple. Ahí, ¿cierto? Y ahí. Este sería R5 y este sería R4. Y esto es totalmente equivalente a lo que estamos haciendo, ¿cierto? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos estos resistores y que ustedes ya pueden ver que están conectados entre A y están conectados entre C. Así que lo podemos dibujar así. Ahí. Porque están colgando ese mismo nodo. ¿Ya? El hecho de escribirlo de esta forma es para que sea más fácil de ver, ¿no? ¿Ya? Pero en la práctica es exactamente lo mismo desde el punto de vista eléctrico. ¿Ya? Porque un circuito, si tiene las mismas conexiones que otro, o sea, los mismos elementos interconectados, esos circuitos son totalmente iguales. ¿Ya? O como mínimo equivalentes. Y claro, yo puedo sacar estos bornes como de conexión, entre comillas, los puedo poner por acá. ¿Se fijan? Y ahí vemos claramente que estos dos están en paralelo, ¿cierto? Esos dos están en paralelo y R3 está en paralelo con alguien. Está en serie con los dos paralelos. Ya, déjame pensar. Recuerden que para que esté en serie, dijimos que un elemento tiene que compartir un nodo con otro de forma exclusiva. ¿Ya? O sea, no puede haber una bifurcación. ¿Ya? Así que en realidad O sea, R3... si lo pensamos así, o sea, me adelanto, pero si pensáramos así, si hiciéramos R4 y R5 equivalentes, y Claro, R1 y R2 equivalentes, estarían en serie con esos dos. ya, mira, Serían los estaría de tres en hecho... serie. Mira, hay una parte que está correcta. Si tú efectivamente juntas estos elementos y lo dejas, por ejemplo, como un elemento que está acá, estaría efectivamente en serie con R3. ¿Sí? Eso es correcto. Sin embargo, después lo que queda acá, ¿cierto? Va a quedar en paralelo con ese. ¿Sí? Pero no estamos adelantando. Ah, ¿Sí, ya, cierto? sí, sí. Cierto, Ya. cierto, cierto. Perdón, profe. Así que ahora lo que vamos a ver, ¿cierto? Es que en definitiva los que están en paralelo son R1 y R2, R4 y R5. Y R3 está solo, no está con nadie. No están en serie ni están en paralelo. Así que así nomás. R1 y R2 están en paralelo. En paralelo. Por si acaso también se identifica así. Un tema de notación. Se pone como así. Como cuando uno pone las rectas paralelas y cosas así. Así. Y también tenemos cierto que R4 y R5 están en paralelo. R4 paralelo con R5, ¿cierto? Y como le decía, R3 no está ni en serie ni en paralelo con otro elemento. ¿Ya? Ni en paralelo con otro elemento. ¿Ya? Porque estamos viendo solamente el circuito que está en este momento. No hemos agrupado nada, ¿cierto? Así que bueno, así nomás con el R3. Y bueno, cuando tenemos entonces una conexión en paralelo, nosotros podemos calcular si que son resistores de la siguiente forma. ¿Ya? Sería resistores, creo que le puse también agrupación de resistores, así que lo quiero poner tal cual para que sea como bien consistente. Claro, agrupación de resistores en serie, ahora vamos a poner agrupación de resistores en paralelo.
agrupación de resistores en paralelo. ¿Ya? Recuerden que estaba hablando primero de forma general respecto a los elementos, ¿cierto? Y ahora como que lo focalizo directamente en resistores. ¿Ya? Porque, por ejemplo, otros elementos, los capacitores, los inductores, no necesariamente se calcula igual su paralelo. ¿Ya? Eso es importante. Eso lo vamos a ver después, pero para que lo tengan presente. Agrupación de resistores en paralelo. Si dos o más resistores están en paralelo, resistores están conectados en paralelo, en paralelo, ¿no? Paralelo. Su equivalente se puede obtener a través de la siguiente expresión. Se puede obtener como sigue. Y va a ser la siguiente expresión, miren, va a ser R equivalente igual a 1 sobre, sí, 1 sobre la sumatoria, vamos a ponerla más abajo la sumatoria, de, vamos a ponerle J1 hasta M de los 1 sobre R, J, así. O sea, en realidad es 1 sobre la sumatoria de los recíprocos de los resistores. Como medio extraño, ¿cierto? Pero así es como se calcula. ¿Ya? Entonces, esta expresión que tenemos acá, ¿cómo se aplicaría? Vamos a ver en un momento. Y hay otra expresión más simple también. ¿Ya? Así que, en principio pusimos la forma general. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro resistor. Vamos a tener acá otro resistor que va a estar. Este va a ser el resistor RJ. RJ. Este va a ser el R1. Este de acá va a ser en definitiva el RM. RM, ¿cierto? Que están compartiendo ese mismo nodo y ese mismo nodo. Así que estarían en paralelo, ¿cierto? Esto es como que son infinitos, por decirlo así. Y aquí queremos calcular la R equivalente. ¿Ya? Eso es lo que hacemos para ese caso. ¿Ya? Pero tenemos también un caso particular. Caso particular. ¿Cuál sería ese caso particular? Cuando tenemos específicamente dos resistores en paralelo. Dos resistores en paralelo. En paralelo. Ahí. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a tener que, en definitiva, nos va a quedar así. R equivalente va a ser igual a el producto sobre la suma. Ahí. R1, producto, ¿cierto? R2. Así es como nos queda. Ya. ¿Y de dónde viene esto en realidad? Podemos hacer la comprobación, miren. Vamos a poner la comprobación acá. Comprobación sería, supongamos que tenemos el caso de dos resistores. Esto por si acaso aplica a dos resistores de este estilo, ¿cierto? Que están ahí. Ahí. Solo dos en paralelo. R1 y R2. Y nosotros queremos calcular la R equivalente. Quizás esto lo ocuparon alguna vez también. ¿Lo ocuparon? ¿Esta expresión? ¿O la ocuparon? Sí, profe. Muy bien, ¿cierto? Sí, Entonces, resulta de la suma de todo, si es claro. comprobarla. Claro. Podemos decir entonces que si tenemos esa expresión que está ahí, acá nos va a quedar entonces 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Ya? Y nosotros si esto lo seguimos desarrollando nos va a quedar, acá va a quedar R1 más R2 dividido en R1 por R2, que de hecho es el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Al final invertimos y nos queda de esa forma. El producto sobre la suma. ¿Sí? Bien directo. Y lo que sucede es que muchas veces si nosotros tenemos, por ejemplo, 3 o 4 resistores en paralelo, nosotros podemos ocupar esto. Es más práctico. Al menos a mano que hacer eso. Pasa que igual se puede. ¿Ya? Ahí estaría la comprobación. Vamos a dejar esto como encerrado simplemente.
Ahí. Y vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente. En mi opinión siempre es como serie es lo que cuesta más reconocer. O sea, paralelos generalmente lo reconocen súper bien, pero serie por algún motivo, por el hecho de que a veces se ve de otras maneras, como que a veces se generan problemas y dudas. ¿Ya? Así que bueno, ¿cómo sería nuestro circuito? Vamos a hacer un circuito simple por ahora, porque vamos a ver después circuitos mixtos, ¿cierto? Lo vamos a ver en un momento. Ahí tenemos estos resistores. Vamos a tomar 3 nomás. Vamos a poner acá 2, vamos a poner 4 y vamos a poner el 3. Y esto va a ser el resistor equivalente. Así que nos va a quedar de la siguiente manera. Solución. Claramente podríamos calcularlo de esta forma. Lo vamos a hacer de hecho de las dos. 1 sobre 1/1 más 1/1/4. Recuerden que es el recíproco de la suma de los recíprocos de los resistores. Ahí. ¿Cómo nos queda? Nos queda acá 1 sobre... Acá, esto lo podemos dejar 12, ¿cierto? 12. De hecho, técnicamente lo podría hacer quizá de una forma más simple, pero bueno, podría dejarlo expresado así. 6 doceavos, ¿cierto? Después acá más 3 doceavos, es lo mismo. Y acá 1, 3, 4 doceavos. ¿Sí? Ahí nos quedaría. Entonces, en definitiva, ¿cuánto es? 13, si no me equivoco. Ahí, y sería, por tanto, 12 treceavos. Ohm. ¿Les queda así a usted? Sí, profe. Muy bien. Yo a veces invento cualquier cosa. Así que en realidad estaba operándolo, pero... Bueno, ahí tenemos entonces el resultado. Ahora, ¿qué podemos hacer para calcular otros circuitos en los cuales tengamos, por ejemplo, serie paralelo? Vamos a poner acá ejercicio. Y vamos a tomar uno de la guía, ¿saben ustedes? Porque de repente hay uno puntualmente de la guía que siempre genera dudas. Y la verdad es que, no sé si habrán notado por lo poco que llevamos, pero a mí la verdad es que me gusta resolver esos problemas en las clases, porque siento que son más interesantes. Podemos hacer uno simple, pero veo que ustedes ya esto lo han visto, así que vamos a hacer uno que generalmente genera más dudas. Siempre me lo preguntan, por mail, así. Así que vamos a ese, ¿cierto? Vamos a tomar este. ¿Cuál era el de la guía? Era el 1, creo que le llamo 1D, ¿o no? Vamos a ver rápidamente, solamente para que tengamos la referencia. A, B, C, D. Ya, 1D. Ejercicio guía 1D. Guía 1, ¿cierto? El 1D. Para tener la referencia ahí de qué es lo que era. Y claramente lo que buscamos calcular es RAB. Calcular RAB. ¿Ya? Y bueno, pues aquí en realidad estamos buscando elementos que estén en serie paralelo, ¿cierto? Eso es todo lo que vamos a hacer. Pero algo nos complica a veces. Quiero que se fijen bien en lo siguiente. Miren, vamos a reconocer los nodos. Claramente yo tengo el nodo C acá, ¿cierto? Todos esos nodos C. Tenemos el nodo A, que en realidad está súper claro ahí. No creo que haga falta destacarlo más. Tenemos el nodo D. Miren el nodo D. Vamos a ponerlo en amarillo. Está ahí, está ahí, está ahí. Y fíjense que llega incluso hasta acá, ¿cierto? Como que cuesta marcarlo sin cruzarse por otra línea, ¿ya? Pero este salto indica, que en realidad no hay conexión eléctrica. ¿Ya? Eso es lo que significa, obviamente. Yo creo que igual se puede ver directamente. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos otro nodo por acá. Vamos a poner un nodo morado o violeta ahí. Le vamos a dar un nombre también, ¿cierto? ¿Por qué no va a tener un nombre? Si los demás tienen E. Y vamos a quedarnos con esto. Tenemos entonces el nodo A, tenemos el nodo B, tenemos el nodo C, el D y el E. Nos falta marcar uno, ¿cierto? Sería el B, que lo vamos a marcar acá. Todo esto que está acá es el D. Fíjense bien. Y ahí, bueno, nuevamente tenemos ese cruce que como que le hacemos el quite, ¿cierto? Va a indicar que en realidad no están unidos, ¿cierto? ¿Y cuál es la dificultad que se presenta acá? Es ese resistor, el de 12. Porque generalmente
crea confusiones. Le voy a preguntar a ustedes así rápidamente. ¿Hay elementos que estén en paralelo acá? Si los hay, ¿me los podrían decir? ¿Qué elementos están en paralelo? El de 3 y 6 y el de 2 y 4. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. De hecho, esa es la duda que generalmente se les genera. Y aquí mi recomendación es la siguiente, miren. Uno tiene el circuito y lo podemos acomodar para que se vea mucho más simple, porque claro, tú lo identificaste muy bien por el hecho de que se puede ver que este resistor y este resistor están conectados entre C y B, ¿cierto? Que están conectados entre los mismos nodos, por tanto están en paralelo. Y de la misma manera, este resistor de 12 que está como medio cruzado ahí y este de 4 están conectados entre D y B, ¿cierto? Por tanto estarían en paralelo también, a pesar que sea medio extraño como el dibujo. Y en principio no habrían otros que estén directamente en paralelo. Podríamos decir que hay unos que están en serie, ¿cierto? Ellos dos están en serie, porque comparten solo E de forma exclusiva, ¿cierto? Y mi recomendación aquí, ¿cuál es? Redibujar el circuito un poco de forma que se vea más simple. Si es que se le hace complejo verlo así directamente. Yo sé que por ahí algunos casos se puede dar. Y por eso estamos revisando ahora, ¿cierto? Ahí. 3 ohm, 10 ohm. También mucho cuidado al momento de redibujar los circuitos. Porque unos errores que he visto siempre, en realidad en todos los cursos, es que cambian algún elemento de posición. Y ahí hay que tener cuidado con eso. Fíjense que acá este resistor es 6 en realidad está conectado a B, entonces ¿por qué no lo pongo directo ahí para que sea más simple? ¿Por qué no? Me hago el trabajo más fácil, ¿cierto? El de 12, bueno, lo podríamos poner acá, como bien me dicen. Ahí. ¿Cierto? Eso es precisamente lo que estamos identificando. Bueno, y voy a dibujarlo bien porque como que no me llegaron bien las líneas. Ahí sí. ¿Ya? Ahí. Simplemente moví los nodos un poquito. Y obviamente acá reconocemos que ese de 1 y ese de 5 están totalmente en serie, ¿cierto? 1 ohm, 5 ohm. Acá este era de 4 ohm. Este era de 12 ohm. 3 y 6 está todo, ¿cierto? Y aquí claramente se ve lo que me comentaban. Paralelo, paralelo, serie. ¿Ya? Y si empezamos a agrupar, vamos a poner acá serie, le vamos a dar un nombre, RA. A este de acá vamos a decir paralelo, RB, ¿cierto? Y este de acá le vamos a poner otro nombre también. Paralelo, RC. Si nosotros los calculamos, nos da lo siguiente. Nos va a dar que el RA va a ser simplemente la suma, ¿cierto? Del resistor de 1 y el resistor de 5. Vamos a anotar aquí todos los valores y después vamos a redibujar el circuito. Miren. RA es igual a ¿qué cosa? A 1 más 5 ohm. Es igual, por tanto, a 6. Después el RB, ¿dónde está? En rojo lo puse, ¿cierto? Claramente están en paralelo porque están conectados entre los mismos nodos. O sea, perdón, entre el mismo par de nodos, ahí sí. Y sería producto sobre la suma. 12 por 4 dividido en 12 más 4. ¿Cuánto da eso? Va a dar 12 por 4, va a ser 48. Dividido en 16, esos 3, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Sí? Y luego verde, RC. Va a ser igual a 3 por 6, dividido en 3 más 6. Que sería en este caso, obviamente, porque están en paralelo. Luego me queda arriba 18. Claro, efectivamente da 2, Andrea. Muy bien. Dividido en 9. Así que nos da 2. Y eso que tenemos ahora lo podemos reemplazar. Entonces vamos a ver un circuito mucho más simple, porque vamos a tener ahora este resistor de 10. Voy a tratar de dibujarlo derecho, sí. Vamos a tener este resistor verde. Vamos a ponerlo verde acá. Que va a tener un valor de 2. Ahí, ¿cierto? Vamos a poner acá nuestra otra línea. Este es el resistor de 2. Es claramente el RC, ¿cierto? Que está en verde. Y luego tenemos el resistor de 1 que está acá arriba. Eso no lo hemos tocado todavía, ¿cierto? Ahí, después tenemos el resistor rojo, que sería el del paralelo que le llamamos nosotros RB. Ponemos acá esta otra línea inferior. Tiene un valor de 3 ohm. ¿Y qué nos quedaría? Ese resistor que está ahí, de 6. 6 ohm, ¿cierto? Y pueden notar que en realidad ya se empieza a ver una estructura donde podemos empezar a agrupar sin problema. Aquí yo podría juntar y decir, bueno, estos dos, ¿cómo están? Paralelos, ¿cierto? Porque están conectados entre ese nodo y ese nodo. Perfectamente cumple con el hecho de estar en paralelo.
Si le damos un nombre y lo llamamos RD, vemos que claramente esto va a ser, bueno, 3 por 6 dividido en 3 más 6. Nuevamente nos va a dar 2, ¿cierto? Y podemos seguir trabajando. Yo aquí ya incluso, pues posteriormente puedo saltar ahí, porque digo, 2 más 1 van a ser 3, 3 y 2 van a estar en paralelo, y lo sumo con el de 10 y resuelvo. Yo por ahora voy a ir paso a paso, porque al menos una vez lo vamos a hacer así. Si ustedes lo quieren calcular de una sola expresión, ningún problema. ¿Ya? Ahí. 10, nos queda acá resistor de 2. Voy a tratar de dibujar bien porque estoy como medio, como con la mano medio chueca. Ahí. Y ahí nos queda, ¿cierto? Este resistor de 2. Nos queda ahí, ¿cierto? Lo juntamos. Esto era 1. Este es 2. 1 ohm, ¿cierto? Por tanto, esto está en serie, ¿cierto? Serie, le vamos a poner RE para ser consistente. Nos queda en definitiva 3 ohm. O sea, la suma. Ahí. 3 ohm. Y después la última expresión, la verdad es que la podemos tener casi directa, porque en realidad nos queda así. Resistor de 10, nos queda el resistor de 2, y nos queda este resistor que acabo de calcular, ¿cierto? Que sería este otro de 3. Este sería AB. No nos olvidemos que aquí estábamos calculando nuestro R equivalente. Es 10 ohm. Tenemos acá 3 y tenemos 2. Podemos decir entonces que nuestra R equivalente va a ser igual a ¿qué cosa? Claramente ellos están en paralelo, ¿cierto? Y después va a quedar en serie con ese elemento. Así que va a ser 10 más el paralelo, ¿cierto? De 3 y 2. Vamos a poner acá 2 por 3 dividido en 2 más 3. Vamos a poner el 2 verde ya. 2 más 3. Y todo eso, ¿cierto? Va a estar en ohm. ¿Cuánto nos debería dar? Nos va a dar 6 arriba, 5 más 10, ¿cierto? Sería entonces, si son 5, sería 50 quintos, 55. Ahí, ¿cierto? 56 quintos, según mis cálculos. ¿Les queda así? Ya. Así que estamos en lo correcto, ¿no? Escribí cualquier cosa ahí. Pero en sí la lógica es que vamos agrupando serie paralelo. ¿Ya? Eso es lo que vamos haciendo. Y deberíamos llegar al resultado, el cual vamos a verificar en un momento. Quiero saber cómo vamos por acá. Yo sé que muchas de estas cosas ustedes las han visto, pero siempre es bueno que las vayamos formalizando dentro del curso y todo. Y la próxima clase en realidad vamos a ver algo que quizá no han visto. Lo más probable es que no lo hayan visto. Es respecto a qué hacemos si es que un circuito tiene elementos que no están ni en serie ni en paralelo. ¿Cómo agrupamos ahí? ¿Podemos agrupar o no podemos agrupar? Eso va a ser para la próxima, ¿ya? La pregunta era, ¿se entiende lo presentado hasta ahora? Y vamos a chequear si el resultado está correcto. Recuerden que la guía de ejercicios tiene acá sus soluciones. Este era el RP, ¿o no? Y ahí está. Precisamente, en realidad era el RD. O yo le pongo muchas veces como 1A, 1B, 1C y cosas así, pero en este caso, como el último, es precisamente 56 quintos. Muy bien. ¿Ya? Hemos revisado entonces cómo trabajar con los elementos en serie paralelo, y el énfasis yo lo pondría en este punto, que como le decía es donde más se observan errores. Que comparten, ¿cierto?, el nodo de forma exclusiva cuando están en serie. Otro punto relevante es el que se refiere a esto, al reconocer que todo esto es un nodo. ¿Ya? Yo lo he notado por ahí que de repente como que puede generar dudas. ¿Ya? Por eso es que pongo bastante énfasis. Y ustedes ayúdense siempre. O sea, no hay ningún problema en pintar así los circuitos. De hecho, hasta se ven mejor. Claro, y al final esos circuitos son totalmente equivalentes. Dudas, comentarios, descargo, lo que sea. Voy a dejar esa imagen al final para que la tengan ahí. Recuerden que todo esto yo lo subo. Bueno, de todas maneras les recomiendo que participen en la ayudantía de hoy. Recuerden que comienza hoy día con nuestra ayudante Pilar. Y el día viernes lo que vamos a hacer es trabajar con conversión delta estrella. Eso vamos a ver el viernes. Próxima clase. Esto como lo que va a verse en el próximo capítulo. Van a ver ahí qué es lo que es eso.
Ya, eso queda para la siguiente clase. Bueno, le agradezco mucho su participación. Nos vemos entonces el próximo viernes. Que estén muy bien, que tengan un buen resto de semana. No se mojen porque va a llover mucho aparentemente. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe.